Lagarto, tema de conversación por estas horas, los cambios que ha implementado PAMI para poder acceder a los medicamentos gratuitos. Y estamos aquí con Germán Daniele, que es el presidente de, farmacéuticos, del Colegio de Farmacéuticos. Y me sorprendía recién que me decían, nos enteramos al mismo tiempo que los jubilados nosotros. ¿Qué explicación le ves a toda esta cuestión que está ocurriendo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Lagarto. Gusto saludarte como siempre. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, en realidad vamos a ir a la génesis de lo que sucedió. Hasta el 1 de diciembre estaba vigente un plan que era el Plan Vivir Mejor, que cubría 170 tratamientos o moléculas al 100%. O sea, el descuento lo tenía el medicamento, no importaba la condición del jubilado. Y ese programa se subsidiaba o se pagaba con el impuesto país. Como el impuesto país está tendiendo a desaparecer, es como que PAMI entiende que no va a tener los recursos para seguir adelante con ese programa, y lo que hace ahora es un reempadronamiento para que aquellos que justifiquen o cumplimentan con ciertos requisitos van a poder seguir teniendo la cobertura hasta el 100%. Eso fue lo que pasó. El cuestionamiento que nosotros hacemos es que esto PAMI lo debería haber notificado a sus afiliados en tiempo y en forma, inclusive entendiendo que algunos ya podrían haber cumplimentado con esos requisitos, claro, y hoy seguir manteniendo el descuento. Sin embargo, se enteraron el lunes o el domingo algunos, porque esto empezó el 1, que habían perdido la cobertura, y estamos hablando de pacientes polimedicados que por ahí perdieron la cobertura en más de un tratamiento, y ahí se vieron con la imposibilidad de pagar lo que antes no pagaban. Claro, buen día, Germán. Lo que nosotros planteamos esta mañana acá es eso, que tal vez la medida no es tan como se la anuncia, pero se la anuncia tan de golpe, sin ningún anticipo, que parece letal. El problema es que el jubilado siempre tiene que andar justificando todo para poder conseguir sus beneficios. Porque seguramente no todas las personas van a quedar sin medicamento, pero tienen que hacer un tramiterío que, bien como decías vos, se lo podía haber anunciado hace 2 meses, se termina el 23 de diciembre, porque esto del impuesto país no es que lo termine el gobierno, es una ley que tenía punto final el 23 de diciembre de este año, por lo tanto se vence la ley, termina la ley. Lo anuncié hace 2 meses, le permitís al jubilado, a los que pueden, tratar de reempadronarse, y le solucionamos un disgusto como el que acaba de describir. De todas maneras, yo pienso que todos los jubilados, a excepción de aquellos que tienen, obviamente, la posibilidad de comprarlo, deben tener y asistir a este derecho, que las cajas de jubilados se deben financiar con impuestos como se hacen en todos los países. Alemania tiene el 12%, sí, el 12% dedicado a esto. Pero bueno, hay que tener una decisión humanitaria frente a estas situaciones. Y si lo miramos, perdón, Lagarto, si lo miramos económicamente, primero la medida, como decís vos, es mínimamente analizable y hasta justificada. El tema es el gradualismo, o de la manera que se implementa. Lo que estamos cuestionando es la manera, claro, de cómo se implementa. Y hoy dejar a un jubilado sin la posibilidad de acceder a sus tratamientos, vamos a hablar en términos económicos, uno de los gastos más grandes que hay en salud, ya sea público o privada, es las consecuencias que generan la no adhesión a los tratamientos. Claro. O sea, cortar los tratamientos. O sea, si hoy una persona hipertensa que fue a la farmacia y se encontró con que tenía que pagar, y eso que tiene que pagar no le alcanza, esa persona hipertensa se vuelve sin la medicación, le puede dar un pico de tensión, una CB, algo, que para el PAMI le va a terminar saliendo más caro. Mucho más caro. Entonces, también si lo queremos mirar por términos de recursos, que es lo que está de alguna manera tratando de organizar el PAMI, que el recurso finito que tiene vaya realmente para quien lo necesita, el tema es esto. Primero, fundamentar y justificar por qué 390.000 y no 400.000. Claro. ¿Por qué 2 propiedades cuando yo puedo tener una propiedad en un barrio de la periferia y puedo tener otra en el Delta? No sé, pero esos son, claro, los parámetros que debería haber fundamentado el PAMI con sus afiliados, porque es la responsabilidad de PAMI, explicar el porqué de las medidas y el porqué de los fundamentos de los parámetros que utiliza. Claro, porque si lo hacen con el... si lo hacen, Germán, esto lo hacen con el Excel. Bueno, el Excel no grafica correctamente el desgrane que ha tenido la clase media argentina, que hace 4, 5, 6, 10 años era clase media y hoy es
está por debajo de los límites de la indigencia en algunos casos, clase media, ex clase media, que obviamente tienen su casita pagada hace 60 años, 50 años, que son las casas que nosotros vemos de los viejos planes de vivienda. Bueno, ahí vive gente que a lo mejor cobra 800.000 pesos. Hoy es clase media baja. Hoy es media baja tirando a baja. A baja. Por eso media baja, pero bueno, ahí a lo mejor encontrado otro jubilado. Y lo más probable es que la segunda propiedad o la segunda casita está viviendo el hijo que a lo mejor también se quedó sin trabajo y no le está sacando ningún tipo de renta. Bueno. Y si le puede llegar a estar sacando renta, hablando de una propiedad en una periferia, en un barrio periférico, ¿cuánto le puede sacar? 50.000 pesos de alquiler. O sea que por eso me parece que esos parámetros hay que analizarlos con más profundidad, tomarse el tiempo necesario justamente para no excluir del sistema a gente que realmente no pueden pagar los medicamentos. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Si hay un tipo que tiene obra social, si puede mantener la obra social, tiene autito, está bien, tiene un buen sueldo, cobra una jubilación de 1,5 millones, bueno, es muy probable que se pueda bancar algo. Ahora, un tipo de 400, el corte está mal hecho. Absolutamente mal hecho, muy discriminatorio, muy sangriento, te diría. Ahí sí que se ha usado descarnadamente la motosierra, porque le pega a las personas mayores, a las personas que no tienen, son indefensas. Ese es el mínimamente problema. El corte debería haber sido el doble. Sí, mínimo. Mínimamente, por eso te digo, de 800.000 pesos el corte, más o menos. Mínimo. Porque ¿cuánto vale, Germán, sí, un medicamento para la tensión? Antihipertensivo. Sí. Mira, hoy yo te puedo dar el promedio de la cajita. Hoy el promedio del medicamento está en 28.000 pesos más o menos, cada unidad. Promedio. De lo que vos quieras. ¿Y eso le alcanza? No para la hipertensión. ¿Le alcanza para un mes? Eso, el promedio de unidad, ¿sí? Claro. El promedio de unidad. Si vamos a un antihipertensivo, tenés, dependiendo de las marcas, tenés de 40, de 50, sí, tenés Por eso la importancia en estos momentos de la prescripción por nombre genérico, ¿no? Que el médico también... Hola. La importancia que el médico, lo que decimos siempre, que colabore prescribiendo la droga. El principio activo, la droga, para que el paciente pueda, en el mostrador, sobre todo ahora que tiene que pagar, cuáles son todas las opciones de precio que tiene para el mismo tratamiento. Me parece que ahí tenemos que colaborar todos. ¿Y el farmacéutico, el médico, tenemos que colaborar todos, entender esta situación que se ha generado. Hay muchos jubilados que hoy están por debajo de los 390.000 pesos, que hoy lo tienen que pagar, no sé cuánto tiempo le va a llevar a hacer el trámite. Bueno, esa persona entiendo que le debe estar costando mucho, por más que la diferencia que tiene que pagarse un 20% o un 50%, dependiendo del medicamento, porque no es que pierde toda la cobertura, pierde parte de la cobertura, por ahí no lo puede pagar y no sabemos cuánto tiempo le va a demorar cumplimentar con todos los requisitos para volver a recuperar la gratuidad. Pero entonces ahí me parece que tenemos que estar todos atentos, los profesionales, colaborando con el jubilado para que, bueno, atraviese este trámite que tiene que hacer de la mejor manera y sobre todo garantizando que no corte su tratamiento. Claro, pero en una jubilación de 400.000 pesos, el 10, el 20% es mucha plata. Es mucha plata. Es la comida de una semana o una semana y media. Son 4 kilos de carne. Teniendo en cuenta que vos estás hablando de un medicamento. De un medicamento. De uno solo, ¿no? Claro, eso iba a decir porque... Muchos pacientes son polimedicados, entonces por ahí han perdido la cobertura de 4, 5, de 3, no sé. Entonces ya ahí capaz que se le está haciendo 50, 60, 70.000 pesos de un ingreso de 300, ¿no? Entonces, es mucho, ahí se nota. Es preocupante. Claro, uno lo mira. Ahí se nota, sí, obviamente. Puede decir, son 50 lucas nomás. Sí, pero 50 lucas aplicadas a un sueldo de 300 y pico. Es mucha plata. Sí. Es mucha plata. Sí, cuando lo llevas a porcentaje pasa a ser un porcentaje muy alto del ingreso. Y hoy va a la farmacia un jubilado que cobra menos de 388.500 y ustedes ya le tienen que aplicar esta medida, ya está a cara de perro, digamos. Claro, eso es lo que decíamos, por eso el reclamo que hacemos al PAMI. No puede enterarse el jubilado con nosotros en el mostrador que ha perdido el beneficio. Y la primera reacción del jubilado fue, era como que se la agarraba con la farmacia. Sí. Como que era la farmacia la que le estaba negando un beneficio.
y en realidad nosotros no tenemos ni base de datos, nada. Nosotros tenemos que validar la receta y ahí la validación nos devuelve qué porcentaje de cobertura tiene el medicamento. Nos enteramos en el momento, no tenemos ni forma de decía consultarlo. eso mismo, que cuando el jubilado se acercaba a comprar el medicamento le decía, no, acá figura que tiene que pagar 15.000, 20.000 pesos. Y le decía, no, pero si esto salía gratis, al mismo tiempo todo. Por eso también agradecemos el espacio, Lagarto, y por eso salimos a comunicar lo que debería haber comunicado PAMI, porque el primer problema lo sufrió la farmacia, y también quiero destacar la paciencia, la dedicación de los farmacéuticos, porque esta medida, como las otras dos que ya no anunció el gobierno, los otros cambios de cobertura anteriores que tampoco los anunció, fue la farmacia la que estuvo conteniendo y estando ahí al lado del paciente, dándole seguramente alguna solución para que esta medida no impacte tan bruscamente. Bueno, Germán, te agradezco la gentileza, muy amable como siempre. No, por favor, a ustedes, que tengan buen día. Gracias, hasta luego, hasta luego. Gracias a ustedes. Es una verdadera locura, pero fíjense, yo creo que hay culpables de todo esto, ¿no? Y no es el gobierno, no es el gobierno actual. El gobierno actual es una consecuencia del desastre que hicieron todos los demás, que tomaron al Estado por asalto, haciéndole creer a la gente que el malo era el Estado. Y en realidad el Estado no es el malo, porque el Estado es una herramienta que se puede manejar bien o se puede manejar mal. Es como el viejo y mal usado o recontra usado ejemplo del martillo. El martillo no es el malo. Ahora, si vos lo usás para clavar un cuadro, no pasa nada, es bueno, y lo podés usar también ese mismo martillo para matar. Eso pasa con el Estado. Entonces nos han hecho creer que el Estado es malo. Y en realidad lo malo han sido sus administradores, que lo han hecho triza al Estado, superpoblado, anárquico, burocrático, desastroso y obviamente lleno de corrupción. ¿Politizado? Sí, politizado. Esos son los culpables de todo esto que nos pasa hoy. Entonces la culpa la tiene el Estado, y el pobre Estado siempre ha sido bueno. El problema ha estado en los que lo han manejado, los que han hecho de él una porquería, y los que han hecho de él, o los que nos han hecho creer que otros nos digan que el Estado es malo. Y aquí es donde tiene que estar el Estado en estas cosas. ¿Quién le va a solucionar el problema a los millones, porque debemos decir que son millones de jubilados que hoy están rebotando en la farmacia sin poder conseguir, como deben conseguir, después de haber pagado sus aportes, sus medicamentos? Como decía recién el farmacéutico, un enfermo que deja su tratamiento porque no puede, mañana o es un muerto o es una carga peor para el Estado, porque lo tiene que tener internado 30 días, 40 días, 50 días para que se recupere. Entonces, ¿quién es el que hace las cuentas o que mira esto? Un descarnado. Un descarnado. No puede ser que alguien tome una medida de estas características. Acá los estados provinciales van a tener que salir en ayuda de los jubilados cordobeses, santiagueños, tucumanos, bonaerenses. Van a tener que salir a asistirlos. Acá hay laboratorio, no sé si hay laboratorio provincial, no me acuerdo si hay laboratorio de medicamentos, pero sí hay uno municipal, y bueno, con lo que ahora pueden importar medicamentos las provincias, sí. Están permitidos, van a tener que importar medicamentos porque van a tener que salir desde el lado humano a asistir a la gente. Déjense de un momento de pelotudear con la política y salgan a ayudar a la gente. Párense en la puerta de la farmacia o hablen con los farmacéuticos, hagan un plan de asistencia con las monodrogas, con los medicamentos genéricos, no sé, para que no se vaya un jubilado a su casa y que le dé una ACV porque ha dejado de tomar el hipertensivo. Porque después se van a poblar los hospitales públicos, entonces la plata se les va a ir por ahí. Yo creo que ha llegado el momento de repensar esta cosa que nos está pasando, porque está todo demasiado exagerado, Hay una nota, creo que es en el Financial Times, o no sé en qué revista, donde está la foto de Milei y dice odio profundamente al Estado, o algo parecido. The Economist. The Economist. Sí, una revista inglesa.
¿Pero qué culpa tiene el Estado? La culpa la tienen los otros. Aprobá la ley de ficha limpia, aprobate la ley de antinarco y lo que sea, y meté preso, juzgá, denunciá a todos los que mal manejaron el Estado y que dejaron que las cosas que deben funcionar en su órbita funcionen bien. ¿Por qué odiar al Estado? Nos transmiten una idea equivocada, tergiversada de lo que es el Estado. Sin Estado no seríamos nada. Este país no hubiese sido nada sin Estado. Nada. La educación la da el Estado, la salud la ha dado históricamente el Estado, los servicios lo ha dado el Estado. Muchos han vivido de la teta del Estado y ahora lo odian. Déjense de joder. Manéjenlo bien y van a ver, y miren en otros países, también gobernados por partidos de derecha y de extrema derecha, cómo el Estado está presente en la salud, en la educación, en la vivienda, en el transporte, y son países de extrema derecha. Pero cuando la cosa tiene una mirada humana, bueno, el Estado cumple un rol en ese sentido. Bueno, me gustaría verlos ahora a todos los que se están preparando ya para el 27, a los charlatanes que tenemos acá, al Scioli cordobés, a todos esos que tenemos acá dando vuelta, hablando todo el día de las internas, a ver cómo salen a la calle ahora a contener a los jubilados. Todos eso, el Scioli cordobés, el Eliseo y todo eso que andan dando vuelta y que le están chupando las medias al presidente, vengan acá a poner la cara frente a los jubilados de lo que están apoyando allá en Buenos Aires. Porque acá vienen y se hacen los bobby, critican que sí, no, mirá la del Tribunal de Justicia, mirá la del otro, mirá qué. Bueno, habla de la realidad, che. Salgan a la calle a ver qué hacen, vayan y putéenlo a Milei por este recorte absolutamente antihumanitario. Y esto lo estoy diciendo sin decir que hay que recortar algunas cosas, sin dejar de decir que hay que recortar algunas cosas. Pero viejo, a ver si se ponen las pilas. Ahora, ¿cómo le solucionan los problemas? Bueno, están en la provincia de Córdoba. El gobernador de Córdoba, el intendente de Córdoba se tendrán que hacer cargo de esto. El gobernador y el intendente de Tucumán, de Santiago del Estero, de Salta, de Jujuy, de las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, se tendrán que hacer cargo de esto. Desde el Estado. Porque, ¿quién se va a hacer cargo? ¿O piensan ustedes que alguna de las medicinas privadas que cobran un huevo y la mitad del otro van a poner un peso para ayudar a alguien? Eso olvidar. ¿O piensan ustedes que esa lista de argentinos llenos de guita, que al lado de los ricos del mundo son unos ratones, van a sacar algo del bolsillo de lo que ganaron para asistir a gente? Eso no existe. Siempre el Estado. Entonces defendámoslo y lo que tenemos que hacer es bregar para que los que lleguen sean los más aptos, los más sanos y controlarlos, pero no destruir al Estado. ¿Quién sale ahora en defensa, si no es el Estado, en defensa de los jubilados? ¿Quién sale? Nadie. Nadie. Y menos los dos, Eliseo y el Scioli cordobés, menos. Bueno, tenemos que seguir. 10 de la mañana con 31.